Buenas tardes. Ahora les vamos a presentar lo que es la región del hombro, brazo y antebrazo. Entonces comenzaremos observando los huesos de la región del hombro, la clavícula, la escápula y el húmero. Posterior a esto veremos las articulaciones que les permiten moverse y los músculos que los hacen moverse. Después vamos a ver las principales vasos sanguíneos y nervios de la región. Entonces, este grupo está conformado por Darlene Melissa Palacios Robledo, Alia Linet Hurtado Murillo, Miriam Medina Mena, Miguel Ángel Ruiz Castillo y quien les habla, Audriel Carmen Real Pechaverra. Nosotros somos estudiantes de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt y estamos en segundo semestre de medicina en el año 2021. Entonces, la clavícula es un hueso que tiene dos curvaturas. En una se articula con el esternón y forma la articulación esternoclavicular, y por el otro lado articula con el acromion de la escápula y forma la articulación acromioclavicular. Sirve de soporte rígido y permite que la escápula, mediante la unión escapulotorácica, se desplace a través de la pared torácica con una gran amplitud de movimiento. Entonces ahora tenemos la escápula, que este es un hueso triangular con varios bordes, uno medial, uno lateral y uno inferior. Es un hueso plano ubicado en la cara posterolateral del tórax. Tiene una eminencia llamada espina, la cual separa la cara posterior de este hueso en dos partes: la fosa supraespinosa, la cual está arriba de la espina, y la infraespinosa, que queda abajo. Tiene una parte que se llama acromion, que articula con la clavícula, y esas dos en conjunto sirven para la inserción de varios músculos como el trapecio. También tiene un tubérculo que es como un punto medial de inserción del músculo deltoide. Aquí también vemos la escápula. Entonces, también en este hueso vemos la articulación del hombro a través de la cavidad glenoidea. Tiene un nudillo que tiene como una inserción inferior que sirve como un sistema de sujeción constituido por el ligamento coracoclavicular. Aquí vemos mejor la fosa glenoidea, que sirve para la articulación con el húmero, para formar pues lo que sería ya el hombro como tal. Vemos la fosa infraespinosa, y arriba de esta está la supraespinosa, y pues bueno, ahora tenemos la articulación esternoclavicular, que esta es la unión del esternón y la clavícula. Es una articulación sinovial en silla de montar, está dividida en dos compartimentos por un disco articular que sirve para absorber las fuerzas de choque. Esta articulación también permite la unión del miembro superior y el esqueleto axial, y pues esta es una articulación palpable. Bueno, ahora tenemos el músculo subescapular. Este se inserta en la fosa subescapular y en el tubérculo menor del húmero. Es la parte de los manguitos rotadores. Es parte de los manguitos rotadores, perdón, y sirve para rotar medialmente el brazo y para mantener la cabeza del húmero en la cavidad glenoidea. También tenemos el supraespinoso, que se inserta en la fosa supraespinosa de la escápula y en la carilla superior del tubérculo mayor del húmero. Este músculo ayuda al deltoides en la abducción del brazo y también actúa con los músculos del manguito de los rotadores. Ahora tenemos el músculo infraespinoso. Este se inserta en la fosa infraespinosa de la escápula y en la carilla medial del tubérculo mayor del húmero. Sirve para la rotación lateral del brazo y también trabaja con los músculos de los manguitos rotadores. Y acá a la derecha tenemos el músculo redondo menor, que se inserta en la porción media del borde lateral de la escápula y en la carilla inferior del tubérculo mayor del húmero, y sirve para rotar lateralmente el brazo y también ayuda o actúa con los músculos del manguito de los rotadores. Bueno, aquí tenemos el músculo redondo mayor. Este es un músculo muy voluminoso, de aspecto redondeado,
que se localiza en la región posterior del hombro. Un dato muy importante es que el músculo redondo mayor tiene como opción realizar movimientos internos de aducción y pues básicamente de rotación en el hombro. Bueno, en la otra en la otra imagen tenemos que lo que es el músculo coracobraquial. Este se localiza en la región anterior del brazo, originándose justo con la cabeza corta del músculo bíceps braquial en el proceso coraconoideo y tiene como una función de facilitar el movimiento del brazo y de los hombros. Continúa la diapositiva de hoy. Bueno, tenemos los músculos que se originan desde el tórax. Bueno, tenemos lo que es el serrato anterior. Este músculo, serrato anterior, se encuentra situado en la cara lateral superior del tórax. Tiene como función provocar que la escápula se desplace hacia arriba, hacia abajo y de forma lateral. Bueno, también tenemos lo que es el elevador de la escápula. Este músculo que se encuentra en la parte inferior de la nuca es un par y tiene forma de triángulo. Este músculo se encarga de generar un movimiento del hueso en dirección superior, es decir, lo eleva. Continúa la diapositiva. Vale, tenemos los romboides. Bueno, tenemos el romboide mayor. Este se considera un músculo superior de la escápula. Está por debajo del trapecio y está situado debajo del músculo romboides menor. Tiene como función retraer la escápula y girar la cavidad glenoidea. También fija la escápula a la pared torácica. Bueno, tenemos el otro que es el romboides menor. Este músculo, romboides menor, surgió de la parte inferior del ligamento nucal y de la apófisis espinosa, de la séptima vértebra cervical y la primera vértebra torácica. Tiene como función servir como aductor y rotador del omóplato y elevación del omóplato. Ok. Bueno, aquí tenemos varios músculos. Por ejemplo, bueno, tenemos el músculo trapecio. Bueno, vamos a tener varios músculos en esta imagen. Por ejemplo, el músculo del trapecio. Ese es un músculo superficial que ocupa prácticamente el centro de la columna vertebral en ambos lados, desde el cráneo hasta la última vértebra dorsal. Tiene como función estabilizar la escápula y contribuir a lo que es los movimientos de elevación y depresión de la escápula y la cintura escapular. Bueno, tenemos el músculo subclavio. Bueno, es un pequeño músculo que se encuentra básicamente con una profundidad que es el pectoral mayor y pasa entre la clavícula y la costilla pues, del hombro en sentido inferior. Bueno, tira la clavícula en sentido medial para estabilizar la articulación esternoclavicular. Bueno, también tenemos el músculo pectoral menor. Es un músculo que une la escápula al tórax y tiene una forma de triángulo plano y fino. Bueno, tiene como una función lo que es tirar el hombro hacia abajo y hacia adelante. Continúa la diapositiva, por favor. Ok. Bueno, tenemos el músculo omoideo. Bueno, es un músculo aplanado largo, básicamente largo, bueno, este es un músculo básicamente largo, delgado, que se extiende a los lados del cuello. Y básicamente tiene como función lo que es la opción de actuar como depresor de básicamente que es el hueso hioideo y como básicamente también como un tersor básicamente de la cervical medial. Bueno, también tenemos lo que es el músculo pectoral mayor. Bueno, el músculo pectoral es un músculo grande, resistente y ancho que se encuentra delante del pectoral menor. Bueno, tiene como función básicamente lo que es encontrar la rotación media del hombro
permitir lo que es la flexión del hombro, la extensión del hombro y la abducción. También tenemos el músculo deltoides. Este es un músculo grande que se ubica por encima del hombro, recubriendo al resto de las estructuras y que gracias a sus 3 porciones es capaz de mover al hombro en unas diferentes direcciones. Se encarga de moverlo de una forma lateral para realizar la abducción, hacia el frente para realizar la flexión y en dirección posterior cuando se realizan las extensiones. Bueno. Bueno, aquí tenemos la primera costilla. Bueno, la primera costilla es la más curva de todas las costillas. También es la más ancha de todas y su principal función es de servir de protector. También tenemos lo que es la parte cartilaginosa costal. Estas son básicamente como una barrera de cartílago hialino que sirve para prolongar las costillas hacia adelante y contribuye en lo que es la elasticidad de las paredes del tórax. Continúa la diapositiva. Bueno, tenemos a las 2 primeras costillas, definen la apertura del tórax. También tenemos lo que es el orificio torácico superior. La apertura superior del tórax, también conocida como estrecho torácico, tiene como declive de 5 a 10 centímetros hacia el frente y un orificio que forma de forma básicamente de riñón, que está delimitado hacia los lados por cartílago colateral. Bueno, tenemos a lo que es la apófisis transversa. Esta está localizada básicamente entre las partes transversas del pedúnculo, justamente en una de las partes protectoras de la médula espinal. También tenemos a lo que es el músculo escaleno anterior. Es un músculo grueso que se inserta en la parte superior de las vértebras 3, 4, 5 y 6 cervicales, por debajo de la primera costilla. Bueno, tiene como acción lo que es los músculos, bueno, básicamente tiene como acción elevar la primera costilla. Bueno, aquí tenemos el músculo escaleno medio. Es un músculo que se inserta en lo que es el tubérculo anterior de la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta vértebra cervical, así como la apófisis transversa de la séptima vértebra cervical. Se sitúa dentro del músculo pretendiente y que básicamente lleva lo que es el canal del transverso. Bueno, también tenemos a las raíces del plexo braquial. El plexo braquial se forma a partir de 5 raíces espinales, lo que es la C5, C6, C7, C8 y C1 y T1, proporcionando inervación del miembro superior. Bueno, las venas cervicales, las venas cefalínica es una vena que se origina en la parte cúbica de la red dorsal de la mano y pasa hacia arriba por el antebrazo. También tenemos lo que es la vena cefálica sin el pectoral mayor, que esta básicamente permite lo que es el surco pectoral mayor y el deltoides. Y también podemos decir que esta vena no tiene una arteria que la acompaña. Bueno, compañeros, a continuación tenemos lo que es la vena subclavia y el pectoral menor. De la vena subclavia podemos decir que es una vía que transporta sangre poco oxigenada que proviene de otro conducto que lo llamamos la vena axilar. Bueno, aquí lo que tenemos es la curva de la primera costilla y pues el tronco venoso brachiocefálico. Del tronco podemos decir que es la tercera rama de la aorta y la primera rama del arco aórtico. Y la principal función de este es el intercambio de nutrientes. Bueno, aquí tenemos 2 troncos venosos, un derecho y un izquierdo. Del izquierdo podemos decir que es el lado más largo de estos dos. Y del derecho, pues obviamente es más corto, ya que a la vena cava superior, donde estos pues desembocan,
se encuentra más a la derecha de la línea media. La vena cava superior. De la vena cava superior, pues es una de las dos venas más importantes del cuerpo humano. Este es un tronco venoso, una vena de gran calibre, es decir, gruesa, que recoge la sangre de la cabeza, del cuello, los miembros superiores y el tórax. Tenemos lo que es la tráquea y las arterias carótidas comunes derechas. Estas arterias comunes pues son derecha e izquierda. La tráquea pues es un órgano tubular formado por anillos de cartílago que forman la parte del aparato respiratorio, y este va desde la laringe hasta los bronquios, y su principal función es permitir el intercambio de aire entre los pulmones y el exterior. De la arteria carótida común derecha, es el origen de esta arteria carótida común se encuentra en la parte más interna de la región supraclavicular. Anteriormente pues corresponde a la articulación esternoclavicular. La arteria carótida izquierda nace directamente del arco aórtico entre el tronco brachiocefálico y la arteria subclavia izquierda, por lo que esta tiene un trayecto de 2 centímetros en el interior del mediastino antes de ascender en el cuello. Y los torácico-acromiales, pues es una arteria torácica acromial o acromio torácico, como también se le llama, y esta, como ya dijimos, es una arteria que se origina en el ángulo recto de la cara anterior de la arteria axilar en forma de rama colateral. Aquí podemos ver los torácico-laterales, que son los cordones laterales, mediales y posteriores. Aquí tenemos lo que es el cordón posterior y el nervio axilar y el nervio radial. El nervio radial es un nervio en el cuerpo humano que suple terminaciones nerviosas a músculos del brazo, antebrazo, muñeca y mano, así como la sensación cutánea del dorso de la mano, y este procede directamente del fascículo posterior del plexo braquial, con fibras nerviosas procedentes de las raíces espinales C5, C6, C7 y C8. Estos son pues los nervios que abastecen los músculos de la región del hombro y pues se originan directamente de los cordones, el cordón medial y el nervio pectoral medial. Y tenemos lo que es el nervio pectoral lateral, y pues este nervio pectoral lateral es una rama del fascículo lateral del plexo braquial y a su vez de los segmentos medulares de C5 a C7. Este nervio pectoral lo que hace es que envía un filamento al nervio pectoral medial en su paso por frente a las arterias axilares, la que se denomina pues en ese trayecto como vena cefálica, ascendiendo desde el brazo, y pues esta es una vena que no tiene como tal una arteria acompañante. Bueno, entonces yo les voy a hablar un poco sobre las arterias que podemos encontrar en el brazo. Bueno, vamos a encontrar la arteria braquial, vamos a encontrar la arteria braquial profunda, la arteria nutricia del húmero, la arteria colateral lunar superior, la arteria colateral lunar inferior, y también vamos a encontrar la arteria radial. Bueno, acá en esta diapositiva vamos a poder encontrar las venas del brazo. Vamos a encontrar la vena axilar, la vena cefálica, la vena basílica, la vena braquial, la vena radial, la vena cubital. Bueno, acá en esta diapositiva vamos a poder encontrar las inervaciones que vamos a encontrar en el brazo. Vamos a encontrar un nervio medio, un nervio cubital, un nervio radial, vamos a encontrar un nervio medio, un nervio musculocutáneo
y un nervio circunflejo. Bueno, acá vamos a hablar un poco sobre los huesos del antebrazo, lo que es el radio del cúbito en sus partes proximales y distales y la membrana interósea en su parte interior y posterior. Bueno, recordemos que el radio es el hueso más grande de los huesos del antebrazo, que su extremo distal va a llamarse la muñeca y que su extremo proximal va a ser la cabeza radial. En el cúbito, o ya también conocido como ulna, su parte proximal va a ser llamada alocrón y su parte distal va a ser la articulación radial cubital. Mientras que la membrana interósea es una membrana fibrosa de tejido conectivo que se extiende entre los dos bordes internos del hueso, del cúbito o ulna y del radio. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá les voy a hablar un poco sobre la articulación del codo. Recordemos que el codo está formado por 3 articulaciones diferentes. La primera, que es húmero radial, que une el húmero con la cabeza del radio, la húmero cubital, que es la segunda, que une el cúbito con el húmero, y la tercera, que es la radiocubital, que esta establece la unión entre el radio y el cúbito. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, les voy a hablar un poco sobre la articulación radiocubital proximal. Esta articulación se localiza en la parte media del codo gracias a la presencia del ligamento anular, ¿sí? Y bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá vamos a hablarle un poco sobre la articulación radiocubital distal. Este es un ligamento colateral radial y es principalmente un estabilizador articular contra la fuerza que nosotros ejercemos cuando tenemos estrés, ¿sí? Y también hace parte de la aducción de la articulación metacarpofalingia del pulgar. Bueno, el ligamento anular. Bueno, el ligamento anular es una banda fibrosa que rodea la cabeza del radio. Esta se va a originar en el lado posterior de la cavidad sigmoidea menor y esta se va a insertar en el lado anterior. Ella tiene una función que es mantener la cabeza del radio dentro de la cavidad sigmoidea menor del cúbito. Bueno, acá vamos a hablar sobre el ligamento colateral radial y el ligamento colateral cubital. Bueno, el ligamento colateral radial es un ligamento que lo que va a hacer es un estabilizador, ¿cierto? Y el ligamento colateral cubital va a tener tres haces gruesos, uno anterior y uno posterior. Estos van a estar unidos hacia un haz oblicuo, ¿sí? Y se origina en el hipocondrio medial y se inserta en la apófisis coronoides en una región anterolateral. Siguiente, por favor. Bueno, acá les voy a hablar un poco sobre los músculos flexores, el braquial anterior, el bíceps y el braquiorradial. Bueno, el primero va a ser el músculo braquial o braquial anterior. Este es un músculo que está situado en la región anterior e inferior del brazo, debajo del bíceps. Es un músculo ancho y plano. ¿Sí? Este nos va a ayudar con la flexión o ayudar a flexionar el brazo. El siguiente va a ser el bíceps, que este es un músculo superficial con 2 cabezas y su función va a ser la flexión y pronación del antebrazo. Y por último vamos a tener el músculo braquiorradial o supinador largo. Este músculo es un músculo largo del brazo, está en la región externa y superficial del antebrazo y este lo que nos va a hacer es ayudar a flexionar el codo y es capaz también de ayudarnos a que el brazo tenga una función de pronación y supinación dependiendo de la posición del antebrazo. Bueno, seguimos con la aponeuritis bicipital, que
que esta pues, es una aponeurosis súper amplia del bíceps branquial que se localiza en la parte de la fosa cubital del codo. Esta estructura separa estructuras superficiales de las profundas y en gran parte pues, en esta fosa. Ok, tenemos el músculo extensor, principalmente el tríceps, que pues es un músculo de la zona posterior del brazo, que también es conocido anatómicamente por presentar 3 cabezas o porciones llamadas vaso externo, vaso interno y porción larga. Estas 3 porciones trabajan en conjunto para lograr el movimiento de extender el codo. Ok, el músculo anconio, pues también llamado el menor de la extensión del codo, es un músculo pequeño que se encuentra situado en la región del codo. Aunque el músculo anconio pues, es activo durante la extensión del codo, su importancia para este movimiento es probablemente muy pequeña. Y este podría actuar como estabilizador del codo. Bueno, los músculos pronadores, entre los músculos pronadores tenemos el pronador redondo y el pronador cuadrado. Principalmente con el pronador redondo tenemos que es un músculo superficial del antebrazo que se encuentra localizado en la parte externa de la región proximal y anterior del antebrazo. Es aplanado y oblicuo. Este está irrigado por la arteria ulnar y la arteria radial y pues está inervado por el nervio mediano. El pronador cuadrado es un músculo que se encuentra ubicado en la región de la muñeca. Este es el músculo pronador principal del antebrazo, independientemente del ángulo de la articulación del codo. Su tono supera a la del bíceps y por eso es que en reposo los codos se disponen en pronación. Ok, ahora tenemos a los músculos supinadores. Principalmente tenemos el músculo supinador, que también es llamado supinador corto, para diferenciarlo del supinador largo, que es el braquiorradial. Este es un músculo ancho que se encuentra dispuesto alrededor y sobre la cara lateral del codo y la parte superior del antebrazo, y se extiende desde el epicóndilo lateral y el cúbito hasta el radio. En el bíceps encontramos que pues, es un músculo que permite la movilidad del brazo y pues realiza la flexión del codo. Bueno, en los músculos del movimiento de la muñeca encontramos principalmente los músculos flexores. El principal de este pues tenemos el músculo flexor radial del carpo o el palmar mayor, que es un músculo del antebrazo que se encuentra situado por medio del pronador redondo y que junto a él y pues al palmar menor y el cubital anterior forman el primer plano, o el plano superficial del grupo de los músculos anteriores del antebrazo. Tenemos también el músculo palmar menor que se encuentra situado delante del palmar mayor, en la epitróclea. Pues en la aponeurosis superficial de la muñeca y el ligamento anular anterior del carpo, y su función es la pronación del antebrazo y muñeca en posición neutra. También encontramos el músculo cubital anterior que se localiza en el borde interno del antebrazo, es muy voluminoso y pues visible por detrás. Y en la epitróclea, en el holocráneo y en el borde posterior del cúbito, pues se encuentra obviamente más visible. En los músculos del movimiento de la muñeca, pues ahorita ya tenemos los músculos ya expliqué los músculos flexores, ahorita los músculos extensores. Entre estos tenemos el músculo primer radial externo, que es el extensor radial largo o pues un músculo extenso, que también se conoce como primer radial. Esto es debido a que recorre todo el borde lateral del hueso, del radio, junto a otro músculo extensor radial, pero que es más corto. El músculo extensor radial también es conocido como el segundo radial externo o músculo extensor del carpi radio brevis, que es un músculo del antebrazo que se extiende y abduce la mano y también imprime un movimiento de supinación del antebrazo. Se ubica por debajo, pues también se ubica por debajo del músculo extensor el radial largo del carpo. También tenemos el músculo extensor radial corto del carpo, que pues también llamado como segundo radial. Un músculo extensor carpi radius brevis, que es un músculo del antebrazo que extiende pues, y abduce la mano y también imprime un movimiento de supinación del antebrazo, y pues también se encuentra ubicado bajo el extensor radial del largo del carpo.
Ok, aquí tenemos pues un pequeño fibrocartílago que es el triangular y este pues es el principal componente estabilizador de la articulación radioulnar. En la articulación de la muñeca encontramos dos articulaciones, la radiocarpiana y la mediocarpiana. En la radiocarpiana, pues se encuentra, es como una conexión que se establece entre el hueso del antebrazo, el radio con tres huesos de la hilera superior del carpo, pues entre esos dos. Y pues esta región es la encargada de unir la porción del antebrazo a la mano mediante diferentes ligamentos. En la articulación mediocarpiana, pues se establece entre las filas proximales y distales de los huesos del carpo, a excepción del pisiforme. Ok, y ya por último encontramos los huesos proximales y distales del carpo y el hueso del metacarpo. Entre los 4 huesos de la fila proximal del carpo encontramos el escafoide, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. En los huesos de la fila distal del carpo encontramos el trapecio, el trapezoide, el grande y el ganchoso. En los huesos del metacarpo, pues ya encontramos que son los huesos largos y por lo tanto constan básicamente de 3 partes. La epífisis o cabeza, que en ocasiones se suele llamar base, o la epífisis del lado proximal. Ya pues esto sería todo por hoy. Espero haya sido de su agrado y pues muchas gracias por su atención.